Cada país tiene una ciudad capital, y algunos incluso dos. Es la ciudad que generalmente alberga el asiento de poder de esa nación específica. A veces no es la ciudad más conocida, como lo que sucede en los Estados Unidos, Brasil o Australia. Casualmente, 3 casos que veremos en este video. Y muchas veces, la capital de un país no siempre ha sido la misma a lo largo de toda su historia. De hecho, la mayoría la han cambiado con el tiempo. La capital de Dinamarca era Roskilde en el año 1020. Solo se trasladó a Copenhague en 1443. Portugal tenía su capital en Guimarães y luego en Coimbra, antes de trasladarla a Lisboa en 1255. Marruecos cambió la suya de Fez a Rabat en 1912. Turquía de Estambul a Ankara en 1923. Y Rusia la movió de ida y vuelta de Moscú a San Petersburgo como 7 veces. Pero estos son ejemplos históricos, muchos de ellos de hace siglos. Quiero centrarme en algunos que son un poco más recientes, comenzando con los que están en la miniatura, y empezando por Australia. Todo el mundo asocia Australia con Sydney, pero su capital real es Canberra, dentro del territorio de la capital australiana creado a propósito. Pero esto no siempre fue así, y hasta 1901, cuando se formó una federación de colonias británicas, no había capital, con Melbourne funcionando como la capital de facto al albergar la sede del gobierno. Sydney era la ciudad más grande, o una de las más grandes y más importante desde un punto de vista económico. En ese momento, había una larga disputa sobre si Sydney o Melbourne deberían ser la capital nacional oficial. Al llegar a un compromiso, Melbourne dejó de ser la capital de facto y se acordó construir una nueva ciudad, que fue fundada y nombrada Canberra, en 1913. Las razones por las que eligieron esto parecen un poco locas. 2 de ellas aparentemente fueron la regla de las 100 millas. La Constitución australiana establecía que la sede del gobierno de la Commonwealth estaría en el estado de Nueva Gales del Sur y estaría a no menos de 100 millas de Sydney. Y 2, el clima. Al parecer, los líderes australianos deseaban una ciudad más fresca para trabajar. Así que, supongo que oficialmente no hubo un cambio de capital aquí, pero en realidad sí lo hubo. Melbourne fue la capital de facto, en tiempos coloniales, con Canberra convirtiéndose en la nueva. Río de Janeiro fue la antigua capital de Brasil. Incluso se convirtió en la capital temporal de Portugal, cuando el rey portugués, Juan VI, se trasladó a la colonia que tenían allí, cuando Napoleón invadió Portugal en 1808. Sin embargo, en 1960 cambió a Brasilia, otra ciudad construida para convertirse en la capital del país. ¿Pero por qué? Bueno, había varias razones. 1. El hacinamiento de Río. 2. Para fomentar el crecimiento en el interior del país. Como en muchas otras naciones, la mayoría de la población de Brasil estaba en la costa, y este fue un esfuerzo para distribuirla mejor. 3. Para hacer la ubicación de la capital más regionalmente neutral, como se estableció en la Constitución brasileña en 1891. Al estar en el centro del país, si se quiere, es más accesible desde todas las partes del país. Y 4. Para eliminar la vulnerabilidad de los ataques por mar. Supongo que en 1960 esto no era una amenaza tan presente al mudarse a Alemania. La capital de Alemania nunca realmente se movió, y este es un ejemplo perfecto de una capital temporal. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en este y oeste. Berlín mismo también se dividió en 2, pero estaba ubicado dentro de Alemania Oriental. Debido a esto, simplemente no era práctico que funcionara como la capital de Alemania Occidental, por lo que se eligió la ciudad de Bonn para convertirse en la capital de Alemania Occidental. Después de la reunificación alemana, Berlín volvió a estar disponible para ser la capital. Sin embargo, la decisión de la reunificación no obligaba a que las instituciones políticas de la República también volvieran a Berlín, y algunos abogaban por que deberían permanecer en Bonn, en una situación similar a la de los Países Bajos, donde Ámsterdam es la capital, pero La Haya es la sede del gobierno. El debate se resolvió en el Parlamento de Alemania en 1991. Por una votación de 338 a 320, el Bundestag votó para trasladar la sede del gobierno de nuevo a Berlín. Una decisión muy cerrada por solo 18 votos. Bonn actualmente aún comparte el estatus de sede del gobierno de Alemania con Berlín, con el presidente, el canciller y muchos ministerios del gobierno manteniendo una gran presencia allí también. Otro gran caso es el de los Estados Unidos de América, y este también tiene que ver con capitales temporales. Su capital actual es Washington, Distrito de Columbia, pero durante su proceso revolucionario e independiente tuvo otras capitales. Según la ley de residencia, Filadelfia fue la primera capital temporal de los Estados Unidos entre 1790 y 1800, mientras se construía Washington, Distrito de Columbia. Sin embargo, durante la Guerra Revolucionaria, también hubo sedes temporales de gobierno en otros lugares por muy poco tiempo.
ya que los estadounidenses a veces tenían que huir de las invasiones británicas. Ejemplos de estos fueron Baltimore y Annapolis en Maryland, Lancaster y York en Pensilvania, y Princeton y Trenton en Nueva Jersey. Y sobre todo Nueva York. En enero de 1785, el Congreso se reunió en Nueva York, y durante más de 5 años sirvió como el asiento de poder de facto. Aquí mismo, George Washington juró como el primer presidente de Estados Unidos. En resumen, Estados Unidos no tenía una capital y después decidió establecerla. Inmediatamente eligieron lo que sería, pero la necesidad dictaba que tendrían que usar diferentes hasta que su plan pudiera cumplirse. A nivel subnacional, también hay ejemplos de cambios de capitales estatales. Por ejemplo, en Texas, que ha tenido 5 capitales temporales diferentes antes de trasladarse a la actual en Austin. Un poco al sur en América Central está Belice. La ciudad de Belice fue la capital desde que era parte de la colonia de Honduras británica en 1638 hasta 1970. Pero en este año, la capital se trasladó a Belmopán debido a los devastadores efectos del huracán Ati en 1961, que casi destruyó completamente la ciudad. Desde el 2000 ambas ciudades son capitales. Sobre Pakistán. Pakistán ha tenido varias capitales a lo largo de su historia. Más recientemente ha habido 2 de ellas antes de llegar a la actual. Karachi fue la primera desde 1947 hasta 1959. En ese año se trasladó a Rawalpindi y luego en 1967 se trasladó a la capital actual, Islamabad. La elección inicial de Karachi probablemente se debió a la importancia económica de la ciudad. Una importancia que se remonta a la llegada de los británicos y la creación de la Compañía de las Indias Orientales allí, creando un importante puerto marítimo. Pero su mayor crecimiento llegó con la independencia de Pakistán. Sigue siendo el principal centro industrial y financiero, pero para reflejar la diversidad del pueblo pakistaní, decidieron cambiar la capital a una zona separada, que también sería más accesible desde todas las partes del país. Por lo tanto, trasladándola primero a Rawalpindi y luego a la adyacente y especialmente construida Islamabad. Un dato curioso, Rawalpindi solía ser uno, si no el mayor lugar de guarnición militar en la India británica, luego se convirtió en la sede del ejército de Pakistán. Y en Asia Central, Kazajstán. Desde que Kazajstán se unió a la Unión Soviética en 1920, ha tenido varias capitales: Odenburg, Bishkek, ahora en Kirguistán, Kizilorda y Almaty, que sigue siendo la ciudad más grande del país. Sin embargo, en 1993 trasladaron la capital nuevamente, esta vez a Astana, a la que aparentemente también acaban de renombrar a Nur Sultan. Almaty también se llamó inicialmente Alma-Ata, lo que sugiere que a los kazajos les gusta renombrar ciudades. ¿Y por qué la trasladaron de Almaty a Astana? Almaty fue la capital cuando Kazajistán se independizó de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, pero la ciudad tenía poco espacio para crecer. Se encuentra en un área propensa a terremotos y aparentemente muy cerca de la frontera con China. El gobierno 1200 kilómetros al norte a Astana. El Banco Central es el único organismo gubernamental que queda en Almaty. Todos los demás se han trasladado a Astana, ahora Nur Sultan. Viaje al Océano Índico, Indonesia. Ahora, el artículo que encontré sobre esto fue escrito en 2019 y hablaba de cómo Indonesia iba a cambiar su capital. No estoy seguro si ya se ha hecho o si aún está en proceso. La capital de Indonesia antes de esto era Yakarta, pero aparentemente se ha trasladado a Kalimantan Oriental. Entonces, ¿por qué? Bueno, según el presidente de Indonesia en ese momento, el cambio tiene que ver en parte con abordar la desigualdad y aliviar parte de la carga sobre Yakarta y la isla de Java. Java es hogar del 60% de la población del país y más de la mitad de su actividad económica. Kalimantan es casi 4 veces más grande, pero representa menos de 1/10 parte del Producto Interno Bruto. Su ubicación también es más central en el archipiélago indonesio. Pero hay otro factor, un desastre natural. Yakarta se está hundiendo. Las áreas del norte de Yakarta han estado cayendo a un estimado de 25 centímetros al año. Aparentemente, la ciudad depende de muchos pozos para su agua potable, y de alguna manera esto lleva a que la tierra sobre ella se colapse. De regreso a Asia, en Myanmar, Yangon, también llamada Rangún, fue la capital de 1948 a 2005, cuando el gobierno militar trasladó la sede 320 kilómetros al norte, a Naypyidaw. La nueva capital tiene una ubicación más céntrica, lo que pudo haber motivado el cambio. El líder del país en ese momento argumentó que el objetivo era aliviar el intenso tráfico y la alta densidad poblacional de Yangon. Pasando a Malasia, trasladó su capital de Kuala Lumpur a Putrajaya.
En los años 80, los líderes del país decidieron trasladar la capital administrativa del país solo 25 kilómetros al sur de Kuala Lumpur. Esencialmente, mientras Kuala Lumpur permaneció como la capital financiera y comercial del país, Putrajaya se convirtió en la sede del gobierno. Aparentemente, el objetivo era liberar espacio en Kuala Lumpur para que pudiera tener más viviendas y oficinas disponibles para el sector privado, con el fin de ayudarlo a convertirse en un mayor centro para los negocios internacionales. Incluso en África, Tanzania es otro ejemplo. El sultanato de Zanzíbar y Tanganica se unieron en 1964 para formar Tanzania. Previamente, cada uno tenía su propia capital, ciudad de Zanzíbar y Dar es Salaam. Cuando se unieron para formar un solo país, trasladaron la única capital a Dodoma, otro ejemplo que no habíamos visto hasta ahora, lo que justifica un cambio en la ciudad capital. Dos países que se unen, y en lugar de elegir una de las capitales anteriores como compromiso, crean una nueva. En el futuro, podríamos presenciar cambios en otros países. Egipto planea mudarse a una nueva capital administrativa que se está construyendo en el desierto, a unos 45 kilómetros de El Cairo. Otros cambios podrían ocurrir. El cambio climático podría elevar los niveles del agua, forzando a las capitales costeras a reubicarse o adaptarse. Encontré en Reddit un mapa que nos muestra los países del mundo con capitales costeras, siendo un número considerable. El agua no subiría de manera uniforme en todos los lugares, incluso en el peor escenario, pero es algo a considerar. Entonces, esos son algunos países en el mundo que han cambiado considerablemente su capital recientemente, de una ciudad a otra, permitiéndonos entender por qué y cómo sucedió esto. ¿Me perdí algún cambio reciente de capital? ¿Y conoces otros que podrían ocurrir pronto? Además, ¿qué piensas sobre este concepto de un país que elige cambiar el lugar que se supone es el asiento de poder de la nación? Comparte tu opinión en los comentarios, suscríbete si gustas y nos vemos la próxima vez para más información.